Y si Cristo vive, nosotros también vivimos con Él. Agradecido, ¿verdad?, al Señor primeramente, luego con cada uno de ustedes, y le damos la bienvenida a la familia Ulloa. Yo les voy a contar algo. Ustedes se han fijado que les he dicho que no voy a las fiestas, pero fui a una fiesta. Fui a una fiesta y era un lunes, le dije el sábado. Fui, mi esposa me dijo, ¿vas a ir? Le digo yo, sí voy a ir. Sí voy a ir. Era un cumpleaños, pero celebrado en ámbito cristiano. Pero quiero que entendamos algo, que es donde debemos de entender y debemos de enfocarnos, porque tras de que entré a ese lugar, el varón que el Señor me enfocó fue a don Andrés. Y estaba inquieto en la mesa y luego le dije a mi esposa, necesito ir a hablar con Andrés. Y me levanté, hablamos, ¿verdad, Andrés? Estuvimos en eso. Estaban los demás, pero no me interesaba lo demás, me interesaba estar hablando del Señor con Él. Y ahí es donde debemos de entender, cuando el Señor nos mueve, debemos de saber por qué nos movió el Señor y para qué. Y hay que hacer su voluntad. Y entonces el Señor me permitió invitarlo. Y yo sabía que un poquito de dificultad era la venida, pero aquí está, el Señor lo mandamos a traer y aquí está. Y esperemos pues que esta palabra nos sirva para todos, porque en algún momento todos estuvimos enfermos, y eso es lo que quiero que entendamos. Vamos a ver en Juan 5, 1 en adelante. Entonces quiero que entendamos y le digamos ahí ahorita al Señor, amadísimo Padre, te pido que me des de seguimiento espiritual de esta palabra, Señor, para poderla entender, poderla atesorar, poder hacerla mía, Señor. Permíteme, te lo pido, Padre, a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo de Nazaret. Jesús, tú has dicho que todo lo que le pidiéramos al Padre en tu nombre, Él lo hace. Y yo quiero recibir esa palabra conforme a tu plan y tu propósito y tu voluntad. Amén y amén. Dice que vamos a leer este 5:1. Quiero que entendamos, va a ir poniendo lo que el Señor en su momento pues, nos va a ir añadiendo. El láser, lo dejé el láser, por favor. Nos dice el Señor, después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, que yo digo son 5 pórticos o 5 puertas. ¿Estamos entendiendo? Luego nos dice en el 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, dice que esperaban el movimiento del agua. Quiero que entendamos aquí que esta gente estaba ahí, estamos en el 3, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Quiero que entendamos algo. ¿Qué esperaban ellos? El movimiento del agua. ¿Por qué? Porque no se iban a Jesús. Quiero que entendamos. Cuando nosotros enteramente nos vamos a Jesús, no necesitamos absolutamente nada más que estar con Jesús. Si estamos con Jesús, estamos completos. Y quiero que entendamos ellos esperaban, el Señor, por la misericordia que siempre ha tenido, desde que de tiempo en tiempo Él mandaba para que el primero que entrase fuera salvo. Vamos con el patrón. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cual enfermedad que tuviera, de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces podemos ver que cuando el Señor enteramente Él pone su mano, lo va a sanar de cualquier cosa. Lo va a sanar no solo de una, sino de todo lo que usted siente que tiene. Pero debemos de entender y creerle al Señor que Él es el médico por excelencia. Vamos a ir viendo aquí. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Imagine cuánto tiempo tuvo ese hombre, 38 años esperando ese ángel. Y al fin llegó para él. Y al fin llegó
¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Mucha gente está en las filas de los hospitales. Mucha gente aún todavía está en las filas de las clínicas. Y quieren que les diga algo. Yo era uno de ellos también, que me tomaba 7 pastillas diarias. Yo era uno de ellos también que estaba yendo a la fila, que estaba yendo al hospital, que estaba yendo a la clínica, que estaba yendo a la farmacia. Pero cuando enteramente dejé de estar haciendo esas cosas, cuando enteramente me entregué a Jesús. Si nosotros nos entregamos a Jesús, si don Andrés se entrega a Jesús, él va a dejar de ser uno en esa fila, al igual que ustedes. Pero debemos de creerle. Lo más fácil para mí era ir al médico. Yo fui a cuantos médicos había, pero cuando él llegó a mi vida y me inquietó para estar haciendo lo que me tiene haciendo, le dije yo, pero ¿cómo voy a estar frente de una multitud diciéndole que estoy sirviéndole a un Dios de sanación enfermo con 7 pastillas en mi bolsa? Sáname. Y eso es lo que deben hacer. Pedirle al Señor esa sanidad y creerle esa sanidad espiritual. Jesús, cuando miró al paralítico, no le dijo: mira, tu problema es de huesos, tenés que buscar un ortopeda. O cuando miró a la mujer de flujo de sangre, tenés que buscar un ginecólogo. O cuando el enemigo me había metido en taquicardia, no me dijo: tenés que buscar un cardiólogo. Pero tenemos que creerle. Si no le creemos, entonces vamos a seguir siendo. Si podemos ver en el que estaba, bajemos al 3 Israel, al 3. Miren, una multitud de enfermos. Él no miró solo uno, ahí miró una multitud, pero él solo fue por el Hijo. Pudo haberlo sanado a todos y que le gustaba a Jesús. Pero él fue por otro. ¿Pero por qué no lo hizo? Porque los otros sabían que estaban creyendo en el ángel que bajaba su tiempo, de tiempo en tiempo. ¿Para qué? Para que se moviera. Entonces, yo sé que cuando ese ángel se mueva, si yo le gano la delantera, yo voy a hacer. Pero tenía 38 años. ¿Creen que era una vida estar sufriendo? No, debemos de entender. Cuando yo dudé que el Señor me había curado, lo he manifestado y fui a hacerme los exámenes. Y creo que estuve como 48 horas y en esas 48 horas creo que me pusieron unas 96 inyecciones por lo menos. Y yo le decía: Señor, perdóname, Señor, porque no creí. Vine porque quería escuchar la voz de un hombre que me dijera: Señor, usted no tiene nada. Porque eso fue lo que yo necesité. Cuando me dijeron que no tenía nada, y yo lloré como Pedro dice amargamente, porque dije: Señor, tuve que venir a escuchar a un hombre cuando usted ya me había hablado. Y desde entonces el Señor me tiene predicando. Entonces debemos de entender que Él ya vino por todos los enfermos. Y si leemos Israel y luego regresamos al 6, Isaías 53 creo que es el de la crucifixión, no sé, pero 53 13. Debemos de entender y atesorar 53 del 4 en adelante. Ahí, para que entendamos, aquí lo está manifestando antes de que Jesús viniera. Miren el 4. Ciertamente el que llevó enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros lo tuvimos, dice, por azotado, por herido de mi Padre y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y sobre su llaga fuimos nosotros curados. Ya somos curados, pero tenemos que creer, tenemos que atesorar esa palabra, tenemos que hacernos hacedor de eso. Si no, pues si regresemos de esta manera. Entonces entendamos que cuando vamos a ser sanados, cuando nosotros atesoremos que Él ya crucificó todo eso en la cruz por ustedes y por mí. Mientras sigan y no quieren creer, pues van a seguir en esa tribulación, que el enemigo es lo que ha querido. El enemigo solo vino a matar, a hurtar, a robar y a mentir. Él es padre de la mentira. Cuando dejé de tomar las pastillas, yo sentía que me salía el corazón y decía: te vas a morir, pues me voy a morir, pero no
así le dijo: ¿quieres ser sano? Pero miren lo que dice en el 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Pero Jesús no le dijo: ¿por qué no te has metido? Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? Él no estaba preguntándole: ¿por qué no te has metido? La pregunta de Jesús era: miren, lo que a veces hacemos es evadirlo. Miren, le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Pero Jesús lo que le está preguntando es: ¿quieres ser sano? Jesús no entra abusivamente. Él primero, si nosotros le abrimos y le recibimos enteramente, vamos a ser sanos. Pero si no, vamos a seguir en esa situación en la que el enemigo nos ha tenido. Pero la misericordia de él es grande. Luego le dice en el 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Entonces debemos de ver que la llave, el camino, es Jesús en nuestras vidas. Si nosotros dejamos que Jesús gobierne en nuestras vidas, vamos a ser libres de cualquier situación que el enemigo le quiera meter, de enfermedad, de chimografía, de qué dirán, y empezar a ver cuántas cosas el mundo lo hace. Pero nosotros somos libres por Jesús. Dice él que si el Hijo enteramente nos liberta, seremos verdaderamente libres. Está en Juan 8, como por el 34, por ahí. No vamos a leer ahorita. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante dice: aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Podemos ver, a veces se interesa más el ser humano en las tradiciones antes que verse alegrado. Decirle: ¿pero quién te sanó? Si vos tenías 38 años de estar acostado ahí. Y ellos lo que se fueron es día de reposo. No tenés derecho ni a la sanación, prácticamente dan entendiendo, ni mucho menos a cargar ese lecho en el que estuviste esos 38 años. 11. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había desapartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, Jesús solo hace lo que va a hacer y él sigue su camino a buscar a otro necesitado o a otro enfermo. Después le halló Jesús, dice, en el templo, y le dijo: miren lo que nos manifiesta aquí. A veces mucha gente sanada, pero vuelve a caer en cosas peores. ¿Por qué? Porque se apartan de Jesús. Si nosotros nos mantenemos enteramente con Jesús, enteramente vamos a ver la mano de él en nuestras vidas. Miren lo que le dice. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. ¿Y qué nos manifiesta luego? Miren: no peques más, para que no tengas alguna cosa peor. A veces la gente es sanada y después cree que es sanó porque el médico le hizo esto o porque el médico le hizo aquello, y cuando acuerda vuelve. ¿Y qué pasó? Que tuvo una recaída. ¿Pero por qué? Porque aquí está claro, mira, dice: has sido sanado, no peques más. ¿Qué le estaba enseñando Jesús? Que él tenía un pecado antes de Jesús, o lo cargaba, pues. Eso es lo que quiero que entendamos, para que no te venga alguna cosa peor. Que nos enseña que sinceramente la gente se aparta, le puede venir situaciones más difíciles. Pero si estamos con él y él nos da la victoria, somos más que victoriosos en él. 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Está el día de reposo? Sí, estoy claro. Pero quiero que también entendamos que el Padre, aún en el día de reposo, él trabajaba. Y lo vamos a ver en Génesis 2, Israel, por favor. Por ahí creo que están 2:1 por ahí.
entendamos que no es, si vas a hacer una cosa buena, pues no es pecado. Si vas a hacer una cosa mala, pues sí te va a ser pecado. Miren lo que nos dice, para que entendamos que el Padre aún en ese día trabajó. El 1 dice: y fueron pues dice, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Quiero que entendamos, miren, y acabó mi Padre el día séptimo. Lo que yo les puedo decir es, no sé hasta qué horas trabajó, pero él me dice ahí, y acabó mi Padre el día séptimo, la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. O sea, él reposó en el mismo día que terminó, reposó, sí. Por eso Jesús hay una parte donde le dice, y aún mi Padre hasta hoy trabaja. Creo que ahí parece en el estado. Regresemos cuando estaba en el 5, creo que iba por el 10 y 14, por ahí. Por ahí creo que iba, ¿verdad? Sí, el día de reposo, 16. 17. Jesús les respondió, ahí está, mire, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, yo hago lo mismo, está diciendo Jesús. ¿Y qué nos enseña a nosotros? Tenemos que estar haciendo lo mismo. Me dijera, pero ¿cómo vas a ir hasta allá a si tenés que manejar y es prohibido manejar porque es día de reposo? Si vengo a hacer lo que a él le agrada. Y es que estemos haciendo su voluntad y no la nuestra. Repito, respondiendo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos dice aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que mi Padre era su propio Padre, haciéndose igual que Dios, que mi Padre. Pero si nos vamos, luego regresamos aquí a Israel al Génesis 1:26, para que entendamos que nosotros podemos hacer o decir eso que ellos están manifestando porque el Padre nos hizo. Ahí está. Entonces dijo mi Padre, hagamos al hombre, ¿y qué dice ahí? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los cielos del mar y todo lo demás ahí. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Él nos creó a su imagen, no nos hizo diferente. Él nos hizo a su imagen porque la misma palabra lo dice. Y podemos ver cuando nos creó, podemos ver cuando fue el hijo de desobediencia y los hijos de obediencia. Cuando Él creó al hombre, miren, el 27, y creó al hombre a su imagen, a la imagen de mi Padre lo creó, y varón y hembra los creó. Regresemos donde estábamos, ¿verdad? Entonces quiero que entendamos que ellos hablaban solo porque no tenían el conocimiento de la Escritura, porque si hubiesen tenido el conocimiento de la Escritura, de repente hubiese sido un poquito diferente. 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hace al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Nosotros tenemos que ser igual que Jesús. Nosotros, como hemos leído el Juan 8:29, dice Jesús, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Se mantenía en obediencia, se mantenía haciendo las cosas que a Él le agradan, y eso es lo que debemos de entender. Sino lo que hace al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Jesús, podemos ver, yo les digo, a mí me dio vida espiritual porque espiritualmente andaba muerto, pero también podemos ver a Lázaro. Lázaro estaba muerto de muerte y también le dio vida. Él tiene potestad. A Él lo escucha aún los muertos, porque eso le dijo Lázaro, levántate y sal fuera. Entonces podemos ver que Él no tiene problema para, ¿hay algo imposible para Él? Nada. Todas las cosas le son posibles, pero tenemos que creerle. Si no le creemos, entonces vamos a seguir viviendo
sea con fuerza, pero estando con Él, haciendo la voluntad de Él, haciendo las cosas que a Él le agradan. 22. Porque el Padre es a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Recordemos que a Jesús se le fue dado todo. Él tiene dominio en todo momento de todas las situaciones. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, dice, no honra al Padre que lo envió. Debemos de saber que si ustedes no reciben la palabra, no es a mí que me desechan. Por mí no se preocupen, es el Señor, porque la palabra es de Él, no es mía. Entonces, si ustedes no reciben, cualquier persona que traiga la palabra, no miren a la persona, escuchen la palabra. Pero hoy dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Y yo le diría ahí, el que tiene corazón para atesora y permita para ser hacedor. Para que todos, dice, honren, dice, al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra, miren, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Si usted no cree, pues todavía no se ha ganado esto, aunque esto ya fue dado para todos los hijos, solo hay que creer, miren. Y creer, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá esa condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros ya no conocemos una segunda muerte, porque Jesús la venció en la cruz y se nos fue dado a cada uno de nosotros. ¿Hicimos algún sacrificio? Ninguno. Si nosotros antes de estar con Él solo lo malo hacíamos. Solo lo malo hacíamos antes. 25. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán, dice, la voz del Hijo de mi Padre, a los que la oyeren vivirán. ¿Qué significa? Que si alguien no escucha esa voz, pues entonces no va a vivir. O sea, no se van a, si no escuchan esa voz, entonces van a estar muertos tanto espiritualmente como en la carne. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio, dice, autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, dice, cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Así como lo que nos manifiesta, que así como la escuchó Lázaro en ese momento, así también la van a escuchar los demás. Miren, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Dónde estamos nosotros? Resurrección. ¿Dónde están los que no quieren nada con el Señor? En condenación. Hasta ahí no vamos a llegar, pero quiero que entendamos, si nosotros enteramente estamos viviendo esa plenitud con Él, nos estamos acercando, estamos creyéndole. La gente dice, bueno, pero es que el Señor dio la ciencia, dio la sabiduría, sí, para los incrédulos, pero para los que creen, para los que creemos en Él, nos dio la sanidad y por eso somos sanos, por eso somos libres. El enemigo vino, volvemos a repetir, para hurtar, para mentir. Es que si no haces esto, yo lo digo porque yo lo escuchaba en mí cuando me decía, si no te tomas esa pastilla te vas a morir. Pues me voy a morir, pero no me lo voy a tomar porque soy sano. Es una lucha que no tiene arma, el espíritu de muerte. Pero si nosotros estamos haciendo lo que a Él le agrada, entonces Él va a alargar nuestros días, pero tenemos que creerle. Si no le creemos, pues esos días se van a quedar cortos. Pero si nosotros le creemos a Él y dejamos de creerle al que no es digno de mencionar, entonces sí sabemos que nosotros somos libres, pero por Él, por esa misericordia, por esa gracia, por esa honra. Yo quiero en este momento, tal vez ustedes se han fijado, nunca hemos pedido oración aquí en el templo por nadie, pero hoy lo vamos a hacer con Andrés, porque Él va a ser libre desde hoy de eso de lo que no es digno de mencionar, le ha puesto. Y quiero el Señor que me ayude, la hermana, y todos nos dirijamos
nos paremos también para que Él sea libertado de esa mentira del que no es digno mencionar. Y le pido al Señor pues que sea Él dándoles ese entendimiento, ese discernimiento, para que Él sea libre. Primera vez que el Señor permite, don Andrés, pero espero que sea con el propósito y la voluntad y la gloria.